Raúl Sor nos trae su análisis internacional. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, Antony Blinken, el secretario de Estado... llega por acá. ¿Cuándo llega a Chile? Mañana. Mañana. Y pero ahora está en Colombia, partió y viene, mañana está acá y después sigue a la reunión de la OEA en Lima. Ese es el viaje, un viaje relámpago que está haciendo por la región y naturalmente yo creo que el destino más importante en este viaje sin duda era Bogotá, Colombia, porque hay una agenda muy sólida. De hecho, Colombia ha sido tradicionalmente el aliado más estrecho de Estados Unidos en la región. Participó en varios conflictos con tropas colombianas. Imagínate, mandó tropas a la guerra de Corea en los años 50. Hubo un regimiento colombiano en Corea del Sur, en aquel entonces era antes de la partición, y desde entonces han tenido una relación pero muy, muy estrecha, y naturalmente en lo que fue la larga guerra, medio siglo de combates contra las FARC y el movimiento guerrillero, distintas facciones guerrilleras en el país, y naturalmente una lucha muy dura contra el narcotráfico, en el cual Estados Unidos durante décadas desarrolló algo que se conoció como el Plan Colombia. El Plan Colombia fue una ayuda que brindó Estados Unidos de decenas de cientos de millones de dólares a lo largo de bastante tiempo, que fortaleció enormemente las Fuerzas Armadas y principalmente fue ayuda militar, aunque hubo alguna ayuda para propósitos sociales. El grueso, pero lo sustantivo fue para fortalecer las Fuerzas Armadas. Y ahora, y eso generó una situación que, de gran movilización contra Estados Unidos por parte de las fuerzas opositoras, y el presidente Petro, que en algún momento fue un guerrillero, como guerrillero, y esto lo digo porque no hay que demonizar a la gente. El que ayer fue un guerrillero y considerado un subversivo y un enemigo del Estado, hoy día es el jefe del Estado en Colombia. La gente cambia, todos cambiamos, de manera que no hay que hacer juicio definitivo. Y Estados Unidos no lo ha hecho y tiene una relación bastante afín con Petro. Y Blinken tuvo palabras bastante cálidas, y por los trascendidos parece que las reuniones fueron buenas. De lo que discutieron, en primer lugar, Estados Unidos ratificó su respaldo a los acuerdos de paz del 2016 que permitieron la desmovilización de la FARC y su incorporación a la sociedad colombiana, y terminar con esa historia de la guerrilla. En estos mismos momentos hemos sabido de la noticia de que el ELN, que era la segunda organización guerrillera más importante, está en avanzadas negociaciones con el presidente Petro, y que se ven bien aspectadas. La posibilidad de un acuerdo parece alcanzable. Pero junto con estos dos elementos, que es, terminar de una vez por todas con esta situación de guerrillas y de guerra civil larvada dentro de Colombia, el gran tema que tiene Estados Unidos con Colombia es el tema del narcotráfico. Y allí hay alguna diferencia entre el presidente Petro y la postura de Estados Unidos. Y la diferencia fundamental es que el presidente Petro plantea que no se debe terminar con este concepto de guerra contra el narcotráfico, de que esto hay que resolverlo de una manera cívica, y que hay que, en primer lugar, dar una salida o ver la forma de incorporar al campesinado en esta campaña. Y una de las
reivindicaciones muy importantes del campesinado es terminar con las fumigaciones, con el glifosato, es decir, estos defoliantes que se fumigan desde el aire y que causan un daño enorme en sectores agrícolas. Sí, es posible que hayan plantaciones de coca, pero es muy difícil discriminar desde el aire y por lo tanto terminan arruinando cultivos y eso, por supuesto, a los campesinos, como en cualquier lugar del mundo, los enfurece y incluso se transforma en un aliciente para que colaboren con sectores, con elementos narcotraficantes. Bueno, de eso discutieron y Blinken tuvo una actitud bastante amistosa hacia el planteamiento de Petro y dijo que él había puesto cosas nuevas sobre la mesa que estaban dispuestos a considerar su planteamiento con una mirada más global, comprensiva en cuanto a cómo abordar el problema, no solo con destrucción de plantíos y con mera intervención del ejército, sino que buscar soluciones políticas y sociales, y en eso están, y de todas maneras, aunque no llegaron a acuerdos muy concretos, se apreció un diálogo relativamente amistoso entre los dos. Y bueno, junto con eso, el punto en que discreparon específicamente en el tema del narcotráfico fue sobre las deportaciones, es decir, cuando Estados Unidos pide que le manden para meter en cárceles estadounidenses, porque esto es lo que más temen los narcotraficantes, los jefes de carteles en Colombia. Lo único que quieren es que los dejen en Colombia. Ya sabemos los escándalos que han habido en las cárceles, algunas las habían convertido en verdaderos palacetes y pueden seguir actuando desde las cárceles en Colombia. Pero es otra cosa cuando se los llevan a Estados Unidos y los someten a una situación muy, muy, muy dura. Por lo tanto, los narcotraficantes hacen todo lo posible para que no los extraditen. Pero en ese punto todavía tuvieron una divergencia y lo van a seguir conversando. Pero dentro de conversaciones, como digo, muy amistosas. Tuvieron otros puntos en que hubo discrepancia. Por ejemplo, Petro le solicitó a Blinken que sacara a Cuba de los países que auspician, digamos, el terrorismo, y a lo cual Blinken le dio una respuesta muy seca, diciendo nosotros nos atenemos a nuestras leyes y nuestros principios, es decir, en ese plano, por lo menos en esta oportunidad, no le hizo ninguna concesión, y discutieron una serie de otros temas sobre cuestiones migratorias, es decir, los campos de cooperación entre Colombia y Estados Unidos son enormes y son dos países que tienen relaciones muy estrechas, históricas, y que, por lo que se ve de esta conversación, tiene toda la cara de seguir así. Sí, me dicen que Blinken llegó hoy día en la tarde y que mañana efectivamente se reúne con el presidente Boric, pero ya está acá en Chile en todo caso. Raúl, la otra cosa es, también va a Perú, ¿no? Sí, va a Perú a la reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que tiene su asamblea en Lima, y ese es el propósito, digamos. Él aprovechó de pasar a Colombia y Chile, dos presidentes recién asumidos, me refiero a Petro y a nuestro presidente Boric, y bueno, con ellos y también se va a reunir con nuestra canciller, y van a tener discusiones amplias sobre una variedad de materias, por supuesto. Sí, lo que es interesante, porque no es primera vez que se discute esto de terminar el concepto que parte, creo que entiendo, desde la época de Nixon para adelante, de la guerra contra el narcotráfico, que durante mucho tiempo tuvo una crítica que básicamente descansaba en que había una gran obsesión por la oferta de droga y por lo tanto había que castigar a los países que producían la droga, y había una muy poca equivalente lucha contra la demanda
por la droga, que era básicamente lo que pasaba dentro de los países que la consumían. Y en ese lugar estaba, pero lejos en el mundo, en un primer lugar, Estados Unidos. Y la guerra se encauzó entonces básicamente a el productor. Y quienes transportaban, solicitaban, pagaban, vendían dentro de Estados Unidos, claro, eso tenía básicamente una lógica de enfrentamiento, llamémoslo así, policial, estratégico. Pero el golpe estaba en parar lo que venía de afuera, no lo que se pedía de adentro. Sí, tienes toda la razón. O sea, en general, cuando tú quieres alterar algo en el mercado, tú te preocupas del tema de la demanda, no de la oferta. Es decir, nadie produce cosas que no van a ser consumidas. Por lo tanto, si tú quieres parar el fenómeno, acaba con la demanda y la oferta se va a acabar muy rápido. Si nadie te compra la droga, nadie va a producir droga. Así que está claro dónde habría que poner el acento y esa es la lógica del mercado. Si trata de parar la demanda, y la demanda estaba en Estados Unidos, la principal demanda, como tú lo señalaste. Pero y en este plano sí discutieron con cierta profundidad, según ha trascendido, el tema de la inteligencia. La inteligencia es una cosa absolutamente clave en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, tú si no sabes cómo están operando las redes, cómo están operando los carteles, estás dando palos de ciego. Y en el caso de, es decir, la idea de ir a fumigar las plantaciones, los plantíos en vastas regiones de Colombia, yo visité algunas de estas operaciones y cómo se hacían, es un absurdo total. En primer lugar, los plantíos están escondidos en lugares de muy difícil acceso, muy camuflados en el resto de la vegetación, por lo tanto tú tienes que destruir grandes áreas, es decir, la fumigación tiene que ser muy vasta para que tenga efecto, si es que lo tiene, y es en zonas difíciles y por lo tanto es de una eficacia muy limitada. Tiene alguna eficacia, pero no frena realmente el proceso. Y lo que va ocurriendo es que las plantaciones se van escondiendo, se retiran a lugares cada vez de más difícil acceso. Y por lo tanto es la inteligencia. Pero lo más importante de la inteligencia, es decir, de la investigación que hay que hacer en estos temas, es conocer cuáles son las redes. Porque castigar a los campesinos que la cultivan, el campesino recibe un porcentaje muy, pero minúsculo del gran negocio que es el narcotráfico. O sea, el grueso se queda con los traficantes. Y esas redes de traficantes, tú ves que allí, y se vio en Colombia, está muy involucrado un sector de políticos, un sector de empresarios, por supuesto, el ejército. Se descubrieron cantidades de oficiales en distintas regiones que estaban involucrados en operaciones de narcotráfico, sea haciendo la vista gorda, pasando información sobre las medidas que estaba adoptando el gobierno y por lo tanto lo principal que tú necesitas, o uno de los insumos más importantes, es saber cómo opera, cuáles son los carteles y qué nivel de colaboración tienen dentro del propio Estado. Por ejemplo, hemos visto todas estas películas sobre el narcotráfico y los grandes narcotraficantes en Colombia. Hemos visto varias series muy bien hechas, algunas de ellas, en las que te muestran cómo la policía estaba totalmente infiltrada y cada vez que iban a hacían una operación de rastrillaje para tratar de detener, bueno, los narcotraficantes estaban avisados, podían cambiarse. Dentro del nivel de corrupción o la capacidad de corromper que tiene el narcotráfico es enorme. Había un chileno que trabajaba en el cartel de Cali que detalló, era tesorero del cartel de Cali, y detalló, pero en forma muy rigurosa,
cuánto le pagaban, la cantidad de parlamentarios que recibían pagos fijos de parte de narcotraficantes. En fin, es un fenómeno tan complejo y tan profundo que no se puede resolver de una plumada y que va mucho más allá de los propios traficantes. Por lo tanto, el trabajo de inteligencia, quienes colaboran, quienes los informan, quienes le brindan toda la ayuda logística que requieren, y no me refiero solamente a lo que hay en Colombia, en Miami, incluso en Nueva York, hay redes de recepción en la cual participan estadounidenses, en la cual participan, bueno, también colombianos y otros. Es decir, en esto no hay ninguna limitación de nacionalidades. Es decir, el dinero corrompe por igual a cualquiera. Y no solamente en términos de recibir, dinero, sino que también en términos de represalia o de amedrentamiento. Sí. Es decir, a mí me tocó entrevistar a una jueza que en un momento dado se le acercó un individuo y le puso un sobre con una gran cantidad de dinero, le dijo: elija, se queda con el dinero o la va a seguir alguien en una moto. Es decir, plata o plomo. Esa era un poco la disyuntiva. ¿Y qué decidió la jueza? ¿Y qué decidió la jueza? Se refugió en Miami. Ah, se refugió en Miami. Bueno. Sí, no tuvo... No, porque dentro de la conversación el que la amedrentó le dijo además, ¿sabe? Su hijo está en la escuela tanto y tanto, y esta tarde iba con un... chaleco le azul, describió claro. La vestimenta. Sí. No, bueno, la aterrorizaron y ella se refugió en Estados Unidos. Bueno, y yo creo que mucha gente haría lo mismo. Bueno, vamos a ver cuáles van a ser los temas que va a tocar el secretario de Estado de Estados Unidos con el presidente Boric, que me imagino van a abarcar más allá de los temas propios que están al día, incluyendo el tema del narcotráfico, que es una cosa hoy día continental, no es una cosa donde cualquier país pueda levantar las manos arriba y decirme yo no tengo nada que ver, sobre todo porque hemos hablado básicamente del transporte de droga hoy día, pero podríamos hablar de la misma forma y con la misma extensión de a ver si es que se ataca cómo fluye el dinero, que abandona rápidamente Sudamérica y se va a otros continentes, digamos. Entonces, es bien interesante ver cómo lo pretende abordar el secretario de Estado con los países latinoamericanos, y ya está aquí, como te dije, en Chile, y mañana se entrevista con el presidente Gabriel Boric. Raúl, muchas gracias. Sí, Fernando, un punto sobre que le planteó el presidente Petro a Blinken, le recordó que hoy día, en cuanto al consumo de droga, el grueso de la droga que se consume en Estados Unidos son drogas de laboratorio, sí. No es la cocaína. Sí. La cocaína circula, pero ya hay muchas y una gran variedad de drogas fabricadas en Estados Unidos, de manera que el tema de la adicción no es un tema que proviene de Colombia. En una de esas pudo haber provenido en algún momento dado de Colombia, pero ya adquirió a través de lo que ellos llaman meth, que son estas drogas fabricadas, digamos, en distintas partes. Exactamente. Tienen un volumen gigantesco en Estados Unidos, sí, es verdad. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Chao, viejo. Hasta mañana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con, y me pongo los anteojos para leer mejor.